Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Hebreos capítulo 13, versículos 10 a 16. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El autor de esta carta escribe a los hebreos para animarles a que sigan en su compromiso cristiano. Persuade con mucho amor que no deben abandonar la fe cristiana, porque muchos de los judíos cristianos hebreos estaban desanimados por la persecución de la iglesia. Otros estaban dejando los compromisos de ser seguidor de Cristo. Otros querían volver a las prácticas del judaísmo y abandonar a Jesús. Otros seguían viviendo con una fe cristiana inconsistente. El autor de esta carta, con todo amor, dice a los hebreos: primero, tenemos un altar distinto que el antiguo pacto. Segundo, ese altar es llevar el vituperio de Cristo. Tercero, el altar es honrar a Dios con sacrificios de obediencia. Primero, tenemos un altar distinto que el antiguo pacto. Hebreos capítulo 13, verso 10. Todos nosotros tenemos un altar, que es el Evangelio de Jesucristo. Su palabra es nuestro alimento espiritual, que otros no conocen, no han creído a Cristo y no conocen este altar del Evangelio. Como dice versículo 10, del cual algunos no tienen derecho de comer ese alimento espiritual, los que sirven al tabernáculo del antiguo pacto. Aquí el autor ilustra con el versículo 11. Los judíos tenían un sistema complejo de sacrificios que estaba vigente en el antiguo pacto. ¿Cómo era el antiguo pacto? Versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Los sacerdotes judíos sacrificaban el animal en el altar para expiar el pecado del pueblo, pero algunos judíos querían volver a las mismas prácticas del antiguo pacto. Ahora no es volver, dice el autor, al antiguo pacto. Verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hermanos, Jesús es el último sacrificio perfecto. Él fue esa ofrenda para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Él murió fuera de la puerta de la ciudad. Fue crucificado afuera. Padeció fuera de la puerta, fuera del campamento. Le sacaron como si fuera un criminal, como un blasfemo. Jesús fue vituperado, fue burlado y murió como un excluido, echándole fuera de la ciudad. El Señor Jesucristo fue nuestra ofrenda por nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados. Lo que hizo Jesús es suficiente, hermanos. Jesús es un sacrificio perfecto que nos libró, nos salvó y nos dio vida eterna. Segundo lugar, ahora nuestro altar es llevar el vituperio de Cristo. Versículo 13. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Hermanos, si Cristo sufrió para darnos vida y nos salvó,
entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a identificarnos con Él y llevar su vituperio de Cristo. Lo que Él pasó, lo dejó como ejemplo para nosotros. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cuántos estamos dispuestos a sufrir por Cristo? Versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Pues nuestro destino es la gloria en el cielo. Estamos marchando hacia la nación celestial. Eso nos debe dar ánimo. Tercer lugar, ahora nuestro altar es honrar a Dios con sacrificios. Versículo 15 y 16. El autor de Hebreos nos anima que debemos ofrecer continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Tenemos que ofrecer sacrificios de adoración, pero que tenga sentido delante de Dios. Debemos estar siempre presente en los cultos de adoración, pero a veces no queremos congregarnos. A veces no queremos alabar a Dios. Decimos a la gente, soy cristiano, pero en la práctica no se ve que tú eres cristiano. Hermanos, hay que estar delante de Dios con un sacrificio quebrantado y arrepentido de corazón. Este sacrificio tiene que ser sellado con la actitud de humillación y de hacer bien a los demás. Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Versículo 16. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Amigo, amiga, debemos estar marcados por el sacrificio de Jesús. Gracias por ver este video. Que el Señor los siga bendiciendo.